Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión híbrida del Seminario de Estudios Mexicanos del Centro Katz en la Universidad de Chicago. Mi nombre es Emilio Curillo, soy su director, y hoy nos honra con su presencia como presentador del seminario el doctor Pablo Yankelevich. Pablo es profesor e investigador en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, en el cual también sirve como director. Es un historiador reconocido, verdaderamente no necesita una presentación. Se dedica a la historia social y política moderna de la América Latina, con especialización en temas de la Revolución Mexicana, temas de política migratoria y de migración, y también con una obra extensa y brillante sobre el tema de los exilios en la historia de México y latinoamericana. Aquí lo recordamos, entre otras cosas, por su participación importante hace muchos años ya en el Congreso, que luego resultó en un bonito libro con Friedrich Katz, justamente sobre la historia de México como país de exilios. Su obra es extensa y no la voy a repetir. Es autor de mucho más que 20 libros propios, incontables coordinaciones de libros y artículos, y como digo, es reconocido internacionalmente por su trabajo prominente en la historia moderna de México, y en particular sobre estos temas de migración, América Latina y también esto, y también en México especialmente. El tema de su conferencia, o mejor dicho, su presentación del día de hoy, es la recepción de la Revolución Mexicana en América Latina. Es un seminario híbrido, tenemos público en Zoom y tenemos público acá, pero para ustedes que conocen el seminario, el formato va a ser el mismo, una presentación seguida por una sesión de preguntas y comentarios. Sin más, pues, gracias a todos por acompañarnos, y es la verdad un gran gusto darle la bienvenida de nuevo al Centro Katz y a la Universidad de Chicago al doctor Pablo Yankelevich. Pablo. Bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación a estar aquí de nuevo, al profesor Emilio Cuy y a toda la gente que hizo posible esta visita. Bueno, para mí es muy emotivo estar aquí por muchas razones, pero entre otras porque el origen de las investigaciones que yo he realizado en torno a la recepción de la Revolución Mexicana en América Latina está y estará en deuda de manera permanente con el profesor Friedrich Katz. De hecho, las ideas originales que movilizaron esta investigación de hace muchos años fueron conversaciones con Katz diciendo, Pablo, esto vale la pena, hay que investigar esto. De qué manera América Latina leyó la Revolución Mexicana, qué pasó en América Latina con la Revolución Mexicana. 50 minutos, 40 minutos es imposible que yo les cuente todo esto, pero quiero por lo menos dar algunas pinceladas de por dónde se abren caminos de investigación y hasta dónde más o menos hemos avanzado. La Revolución Mexicana en América Latina alertó y también alentó. Alertó a una élite política de cuño oligárquico que no podía comprender qué había pasado solo meses después de haber festejado el centenario de la independencia en México con los fastos que organizó Porfirio Díaz, y meses más tarde el régimen se disolvió. Y causó bastante alerta en una América Latina gobernada por dirigencias políticas particularmente excluyentes, fraudulentas, autoritarias, etc. Pero también la Revolución Mexicana alentó a otras dirigencias políticas en América Latina, porque las noticias en torno a la Revolución Mexicana
empezaron a insuflar algún tipo de esperanzas en otras nuevas dirigencias que habían comenzado a pensar la manera de modificar estos regímenes políticos y sobre todo la manera en que México podía convertirse en un espacio modélico de regeneración continental. Dar cuenta de la proyección de la Revolución Mexicana en América Latina obliga a tener en cuenta dos movimientos que van a confluir. El primer movimiento es un sostenido interés de los revolucionarios mexicanos, particularmente, y sobre eso quiero hablar, de los constitucionalistas, por divulgar, difundir, promocionar en América Latina lo que estaba sucediendo a manera de escudo defensivo ante una avalancha informativa y propagandística gestada en Estados Unidos por las agencias noticiosas norteamericanas y por el cable y por supuesto por el cine, por las primeras películas de cine. Había imágenes de un México barbarizado, cuya única posibilidad de reordenamiento era una intervención militar. México, frente a esa avanzada, diseña una campaña publicitaria, propagandística. Sobre eso es lo que me interesa conversar. Pero antes de ello, me gustaría señalar de que esa campaña fue diseñada por los constitucionalistas. Pocas semanas después del golpe de Estado de Huerta, de febrero de 1913, muy pocas semanas después, el núcleo duro del constitucionalismo con Carranza en el centro, pone en marcha no solo una política con vistas a lanzarse a la guerra contra el ejército huertista, sino una política que podríamos llamar una política internacional. Es la única facción revolucionaria que desde su origen diseña una política. Es la única que entiende de que la guerra había que ganarla en los campos de batalla, pero también que la guerra se ganaba en las mesas de negociaciones internacionales, de que no valía mucho o no había demasiada posibilidad de ganar la guerra sin el reconocimiento internacional de esas guerras. Lo primero que hace entonces Carranza es apostar a su gente en Washington. Ya en marzo de 1913 hay agentes constitucionalistas, todavía no se llamaban así, en Washington tratando de operar. La campaña que el constitucionalismo diseña para América Latina es una campaña que comienza alrededor de 1914-15 y que va a tener continuidad a lo largo de toda la década del 20 y parte de la década del 30. Es una campaña, decía yo, que apunta a enderezar, entre comillas, imágenes distorsionadas sobre el México revolucionario, pero es una campaña que tiene también mucho que ver con la relación que Estados Unidos juega en el vínculo bilateral con México. Es una campaña que es inversamente proporcional a la relación de México con Estados Unidos. Mientras más México se aleja de los Estados Unidos, más se acerca a América Latina. Y mientras más encuentra puntos de contacto con Estados Unidos, más se alejará de América Latina. Ustedes saben muy bien de que la revolución tira por los aires la relación con los Estados Unidos, la tensa al punto de la propia invasión, y luego, durante los primeros años de la década del 20, México no tiene relación diplomática con los Estados Unidos, la relación está suspendida. Esos son años de muchísimo acercamiento de México hacia América Latina. Y una última cuestión, antes de pasar a la segunda parte de este engarce,
entre México y América Latina es señalar de que, a diferencia de otras revoluciones, particularmente la otra gran revolución, que es la Revolución Rusa, la estrategia mexicana jamás contempló la posibilidad de exportar el modelo mexicano. No es un modelo exportable como lo fue o lo intentó ser la Revolución Soviética. Los mexicanos jamás se propusieron convertir a esa experiencia en una experiencia modélica, ¿sí? Simplemente la idea mexicana era dotar a México de una cuota de legitimidad y de reconocimiento que le estaban regateando los principales centros de poder mundial, en este caso Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia. Entonces, entender la proyección de la Revolución Mexicana en América Latina tiene que ver con esta campaña que se desarrolla en México, pero tiene que ver con los espacios de recepción de esta campaña. Tiene que ver con qué pasaba en América Latina en aquellos entonces. Y es importante entender de que esa campaña diplomática mexicana se instaló en un ambiente políticamente muy sensible en América Latina. Esto era así primero porque esa campaña se está desarrollando en paralelo con la Primera Guerra Mundial. Y con la Primera Guerra Mundial se derrumban muchas cosas, pero entre otras cosas se derrumban un modelo de organización o de pensar la organización social y la organización política de América Latina usando a Europa como modelo. Ese modelo se derrumba por el suicidio, como decía, escribieron los ingenieros, el suicidio de los bárbaros. El modelo civilizatorio europeo cae y de alguna manera América Latina queda en banda tratando de buscar nuevas aproximaciones a su propia realidad. Pero además de la Primera Guerra Mundial está sucediendo algo en América Latina, que es un importantísimo movimiento universitario de renovación universitaria que toma el nombre del movimiento de la Reforma, que nace en la Universidad de Córdoba, Argentina, en el año 18, y que está intentando esta generación de la reforma universitaria, en Argentina y luego en buena parte de América Latina, reconstruir o repensar las realidades latinoamericanas desde otro punto de vista y volver sobre cuestiones nacionales, enfrentar problemas serios en términos de organización política, de tenencia de la tierra, de presencia militar, etcétera, etcétera, etcétera. Y México en ese momento aparece como, de alguna manera, ejemplo. Es el encuentro de estos dos momentos, este encuentro, digamos, feliz, entre una campaña publicitaria sobre la cual ahora me voy a detener, y ese momento latinoamericano de juvenilismo universitario y de reformulación de ideas y modelos, los que permite instalar con muchísima comodidad a México en el escenario latinoamericano. Yo simplemente voy a hacer un pantallazo muy general de lo que fue esta campaña constitucionalista, con algunas entradas sobre el obregonismo, y yo me voy a detener porque no tengo tiempo en otros aspectos de esta presencia mexicana en América Latina, vimos muy destacados, lo cual, repito, no me puedo detener, es la presencia del magonismo en América. El magonismo de la mano de los anarquismos latinoamericanos que tienen una presencia muy antigua. Flores Magón está presente en el anarquismo rioplatense desde 1905. ¿Sí? No tiene nada que ver con lo que uno cuenta. No por casualidad, en 1915, Venustiano Carranza designó a Isidro Fabela como el encargado de restablecer las relaciones diplomáticas de México revolucionario con Argentina, Chile y Río de Janeiro.
Isidro Fabela, ustedes saben, fue el canciller el canciller legítimo, digamos, de Carranza, cuando todavía no ha triunfado la revolución, pero es el hombre de las relaciones exteriores. Y 1915 es un año clave porque es el año posterior a la mediación del ABC. En abril del 14, fuerzas norteamericanas toman Tampico y Veracruz en una invasión que no avanza sobre el territorio mexicano, pero que destraba un ejercicio de mediación internacional en donde participa el grupo ABC, Argentina, Brasil y Chile, en una mediación absolutamente poco mediadora y absolutamente intervencionista, sobre la cual tampoco podemos detenernos, pero la llegada de Isidro Fabela a las capitales del ABC no es casualidad. Carranza ubica a su hombre en relaciones exteriores en las capitales del grupo ABC para tratar de desarticular ese grupo, por lo menos de explicar lo que fue la Revolución Mexicana y el papel que ese grupo jugó en las mediaciones de abril, mayo, junio, julio del 14. Y lo hace con mucho éxito, porque gracias a la mediación, a la intervención pública de Isidro Fabela en el Congreso argentino se niega a ratificar el acuerdo de la ABC. El acuerdo de la ABC nunca fue tal, porque nunca fue ratificado por el Congreso argentino. Y en esa no ratificación mucho tiene que ver el lobby de Isidro Fabela. Bien, Isidro Fabela es el que diseña esta campaña en América Latina, campaña que va a ser capitalizada luego por el obregonismo. Y lo primero que hace es un diagnóstico de los medios de prensa y la manera de hacerse presente en los medios de prensa a través de muchos mecanismos. Él se da cuenta que no es fácil comprar a la prensa en Brasil, en Chile y en Argentina, de tal manera de que se las ingenia a través de mecanismos muy curiosos, como inventar agencias noticieros ficticias que vendían noticias o pasaban noticias, etc. Se las ingenia. Pero también es muy importante la labor de él en el rescate de figuras intelectuales para representar a México en el servicio exterior. Es decir, él le explica a Carranza que es importante volver a colocar en posiciones diplomáticas a gente de las letras. A eso que alguna vez llamamos nosotros la diplomacia de las letras, y es el responsable de rescatar a literatos de primer orden. Fue el caso, por ejemplo, de Luis G. Urbina, que estaba medio en el ostracismo en España, a quien la Cancillería mexicana lo envía a la Argentina, a Paraguay, a Uruguay a dar conferencias, pero básicamente es el que rescata a Amado Nervo de España también y lo convierte en embajador de México en Uruguay, Brasil y Chile y Argentina. Amado Nervo es la figura de las letras mexicanas en aquel entonces y es, digamos, el poeta por excelencia. Es el poeta al cual alguna vez Vasconcelos dijo es necesario despertar afectos por México. Ese México, decía Vasconcelos, que repugna por sanguinario, pero que solo se hace perdonar por los poetas. Y son esos poetas los que van a empezar a representar a México. La figura máxima de aquel entonces era Amado Nervo, que muere en Uruguay en el año 19, y hay un cortejo fúnebre que toma un par de buques de guerra que zarpan del puerto de Buenos Aires hasta el puerto de Veracruz en una apoteosis, que son los sepelios de Amado Nervo. Bien, pero a Amado Nervo le siguen muchos más. Le sigue Enrique González Martínez, que fue primero embajador en Santiago y en Buenos Aires, y finalmente la gran figura va a ser Alfonso Pérez, embajador en Buenos Aires a partir del año 27. Hay grandes figuras como estas, pero también hay figuras, digamos, un poco menores, como Juan Delgado,
como Antonio Méndez Bolio, que van a estar en posiciones también secundarias pero importantes en el caso de Cuba o en el caso de América Central. Bien, entonces está la recuperación del mundo intelectual y la presencia de ellos automáticamente en la prensa. Pero luego hay una estrategia de captura, literalmente captura de figuras argentinas, chilenas, uruguayas, para convertirlos en el buen sentido de la palabra en publicistas o propagandistas de la causa mexicana. Voy a detener solo en uno por la importancia, pero hay muchos más. Quizás la captura más importante en estos años es la que Favela hace de un personaje que no sé si ustedes conocen, que se llamó Manuel Ugarte, el paladín de la causa latinoamericana. Manuel Ugarte es uno de los primeros, los antiimperialistas latinoamericanos, más que antiimperialista, anti-norteamericano. Hace una campaña por la unidad latinoamericana, recorre toda América Latina y escribe un libro muy famoso que se llama La Campaña Latinoamericana, publicada en el año 10. Ugarte, como parte de esa campaña, visita México en el año 11. Y Ugarte es un personaje que en ese año, en el año 11, está Madero en la presidencia, es un personaje antimaderista, es un personaje muy vinculado al movimiento universitario, a la juventud universitaria, y se compra la idea de que la Revolución Mexicana fue una revolución orquestada por los capitales norteamericanos para deponer a un presidente nacionalista como Porfirio. Bueno, este personaje, Manuel Ugarte, va a ser capturado por Favela y reconvertido en uno de los voceros más furiosos y fervientes que tuvo Carranza. ¿Por qué? Porque en el año 14, cuando se produce la invasión norteamericana al puerto de Veracruz, Ugarte articuló una campaña enorme de solidaridad con México que se llamó la campaña Pro México. Una campaña muy grande que articula a asociaciones universitarias de América del Sur. Y este es un personaje que le interesa particularmente a Favela capturar y lo consigue. Lo consigue, es invitado a México, da un par de conferencias en la universidad y es un buen ejemplo de cómo la campaña mexicana logra torcer imágenes prehechas del México revolucionario para reconvertirlas en figuras defensoras de la revolución mexicana. Manuel Ugarte es una de las figuras más destacadas del movimiento de la reforma universitaria argentina. Él es un ensayista, crítico literario, militante del Partido Socialista, aunque ya se estaba separando de él, y aparece en muchos de los actos de fundación de asociaciones universitarias y de promoción de la reforma universitaria. De tal manera de que el vínculo entre los liderazgos universitarios en América del Sur y él son muy estrechos y a través de esos vínculos transita México. Favela descubre esto muy rápidamente y muy rápidamente escribe a Carranza que es necesario enviar a emisarios mexicanos universitarios a América del Sur. Y llega en el año 17 la primera delegación de estudiantes universitarios, que son dos jóvenes mexicanos estudiantes de Derecho, Soto Painberg y Adolfo de Sentis, que inmediatamente participan del ambiente reformista universitario. Lo interesante es que cuando estos jóvenes retornan a México, se juntan con otro joven en aquel entonces que se llamaba Daniel Cosío Villegas y que era el presidente de la Federación Universitaria de México. Y deciden proponerle a Carranza la creación de atachés universitarios en las embajadas en América Latina. Y Carranza lo aprueba. Y se crean 5 atachés universitarios, agregadurías universitarias
en los países latinoamericanos que son Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, Brasil y Uruguay. Algunos de estos agregados universitarios luego fueron gente importante. Por ejemplo, Luis Padilla Nervo llegó a ser canciller mexicano. Carlos Pellicer no requiere demasiada presentación. Estos iniciaron sus carreras políticas como agregados universitarios. Estos agregados universitarios, por supuesto, muerto Carranza, se acabó la experiencia, pero no se acabó los vínculos. Los agregados universitarios tuvieron que volver, no volvió a haber agregados universitarios, pero la llegada al poder de Obregón marca el ascenso de José Vasconcelos a la política mexicana. Primero a la universidad, a la rectoría y luego a la Secretaría de Educación Pública. Y es esta gestión de Vasconcelos la que va a inyectar, digamos, nuevos bríos al vínculo entre México y América Latina y va a llevar, digamos, a el punto más elevado de esta relación y el punto más acabado del México ejemplo en América Latina. Son muy conocidas, yo no tengo tiempo para detenerme, las apelaciones y las acciones de Vasconcelos como rector y luego como secretario de Educación Pública, condenando las dictaduras, los regímenes autoritarios, particularmente la dictadura de Juan Vicente Gómez en Venezuela, y alentando a la lucha de los estudiantes universitarios contra el poder militar, contra el poder clerical y contra el poder terrateniente. Abiertamente ese secretario de Educación lo decía. Como ustedes saben, Obregón no tiene el reconocimiento de los Estados Unidos hasta el año 23, de tal manera de que el enfrentamiento con Estados Unidos alienta el vínculo con América Latina. Y la gestión de Vasconcelos logra hilvanar una serie de hechos y actos que van a conducir a esta construcción de México ejemplar. Me voy a detener solo en algunos de ellos. El primero es el año 21, 1921, México celebra el bicentenario de la consumación de la independencia y con motivo de la cantidad de cosas que se hicieron, Vasconcelos organiza el primer Congreso Internacional de Estudiantes Universitarios. Y a quien invita son a los líderes universitarios de América Latina, a los principales líderes que pueden venir, los otros estaban en la cárcel, por eso no podían venir. La delegación más nutrida de ese Congreso Internacional, la más nutrida, la más organizada, la más articulada, fue la delegación argentina por razones de la reforma universitaria y del peso que habían tenido las federaciones universitarias, y las personas que visitaron México en aquel entonces van a van a anudar un vínculo con México muy, muy estrecho. Solo para dar un ejemplo, uno de los delegados argentinos en el Congreso de 1921 fue Arnaldo Orfila Reynal. No sé si ese nombre les dice algo a ustedes, pero Arnaldo Orfila Reynal es el hombre que hizo Fondo de Cultura Económica. Y cuando lo echaron de Fondo de Cultura Económica, es el que hizo la editorial Siglo XXI. Esos vínculos entre él y Daniel Cosío Villegas, el fundador de Fondo, nacen en el año 21, en ese ambiente del latinoamericanismo exacerbado. En ese y en muchos otros ambientes. Vasconcelos, ¿sí?, es un personaje que abre, además, en esta solidaridad, abre puertas a exilios, a estudiantes, a liderazgos estudiantiles perseguidos en sus países. ¿Sí? Entre otros, en el año 23 llega Víctor Raúl Aya de la Torre a México, el secretario general de la Federación de Estudiantes Peruanos perseguido por el gobierno. ¿Sí? Se convierte por una breve temporada en el secretario privado de Vasconcelos
Y en México, Víctor Raúl funda el APRA, partido de importantísima presencia a lo largo del siglo XX, se funda en México. Bien, pero para ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo y a ver si podemos conversar, Vasconcelos se le ocurre, esas cosas que se le ocurren, se le ocurre él hacer una gira por América Latina. Una gira con 400 personas y 2 buques de guerra con mariachis y coro. Y se pasa 4 meses, los últimos 4 meses del año 22, en el sur de América Latina. Producto de esa gira es La raza cósmica. ¿Cuál es el subtítulo de La raza cósmica? Del libro La raza cósmica. El subtítulo es Mis viajes por Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. Ese es el subtítulo. En la primera edición del año 25. Ya en la segunda edición del año 27 desapareció Chile y Uruguay hasta el día de hoy. Borró Chile y Uruguay. Luego les puedo contar por qué borró Chile. Son chiquitos, Si ustedes compran hoy, van a la biblioteca y cualquier edición que no sea la del 25, van a ver que dice Raza Cósmica, mis viajes por Brasil y Argentina. Desaparecieron los otros 2 países. Lo importante es esto. Ese viaje de Vasconcelos, que es en donde a él le llega la inspiración de La raza cósmica, ese viaje tiene, digamos, la impronta de tener, digamos, in situ a lo que era valorado como el ejemplo de intelectual vuelto político. Era Vasconcelos. ¿Sí? Hasta que se le ocurrió tratar de ser presidente y le fue muy mal. Pero, digamos, como consejero de los príncipes, le fue muy bien. Entonces, ese viaje es un viaje que comienza en realidad con el centenario de la independencia de Brasil, el 21, la famosa estatua de Cuauhtémoc en Río de Janeiro, etcétera, etcétera. De Río de Janeiro viaja a Uruguay, de Uruguay viaja a la Argentina, de Argentina viaja a Chile y regresa de nuevo a Buenos Aires y de Buenos Aires a México. Me interesa solo que ustedes tengan como ejemplo una pequeña frase, es la siguiente. En Buenos Aires hay muchísimos homenajes, reuniones con intelectuales, etc. Pero hay una en particular que da origen a una asociación que se llama la Asociación Latinoamericana, que es un espacio liderado por un importantísimo intelectual que fue José Ingenieros, en torno a la necesidad de echar a andar políticas tendientes a la unidad latinoamericana y a México de alguna manera como faro de esa unidad. Hubo una reunión donde se juntan más de 100 intelectuales en Buenos Aires y en esa reunión José Ingenieros pronuncia un discurso que se llama Por la Unión Latinoamericana. Y ese discurso dará origen a esa asociación que luego se llamará la Unión Latinoamericana. En ese discurso, voy a leer solo un párrafo porque en este párrafo de alguna manera cristaliza todo lo que yo les estoy diciendo. Es un discurso que pronuncia, digo, José Ingenieros y dice en un parrafito así. Están en Buenos Aires y el homenajeado José Vasconcelos. No pretendemos ocultar que es grande en nuestras latitudes la ignorancia en cuanto concierne a la gran renovación política, ideológica y social felizmente iniciada en México en los últimos años.
De ello, más que a la distancia, cabe culpar a la malsana y tendenciosa información que las agencias telegráficas norteamericanas difunden para restaros a ustedes las fuerzas morales de simpatía y de solidaridad que tanto necesitáis en nuestro continente. Los escritores aquí reunidos saludamos a todos los hombres de esa generación de mexicanos que ha emprendido la magna obra de regenerar las costumbres políticas, que ha emprendido la reforma educacional, que ha emprendido la reforma social. Esas hermosas iniciativas hacen que hoy México merezca, además de nuestra simpatía, nuestro estudio. Convertido en un vasto laboratorio social, los países de América Latina podremos aprovechar muchas de sus enseñanzas para nuestro propio desenvolvimiento futuro. Esta es la imagen, digamos, más acabada del México revolucionario carrancista, obregonista, que se instala en América Latina. La de un México ejemplo en materia de política económica, en materia de política universitaria, en materia de política educativa, en materia de política religiosa. Las fortísimas separaciones entre Iglesia y Estado en México es un ejemplo para las izquierdas, sobre todo las izquierdas demócratas en América Latina. Por supuesto, la política exterior mexicana sigue siendo, es un ejemplo de independencia. Bien, para concluir, decía yo, este México de los años 20 es un México que se abre a los exilios. Y los exilios son perseguidos políticos latinoamericanos. Son perseguidos políticos que llegan literalmente correteados por las dictaduras, pero son también viajeros que llegan para establecerse o pasar una temporada en México. México en los años 20 se convierte efectivamente en un enorme laboratorio de pensamiento renovador. En México tienen lugar polémicas fabulosas, descravadas justamente por esa levadura que es la Revolución Mexicana. En México tiene lugar la polémica entre Mella y Haya de la Torre, ¿sí? Entre, digamos, la Internacional Comunista y el aprismo. Tiene lugar en esos espacios. En México está dando vuelta Gabriela Mistral, ¿sí? Experimentando en educación popular, en educación para niños, en educación en colonias, en barrios marginados, etc. Por México pasarán, no sé, desde Augusto Sandino hasta el boliviano Tristan Maró. Es una generación de intelectuales latinoamericanos que toman y se encuentran en México y se encuentran también con más de un socialista desencantado norteamericano que va a dar la vuelta por México a ver qué es aquello de la revolución. Con esto yo termino diciendo de que hay una especie de reflujo, una oleada conservadora a finales de los 20 en México, de alguna cerrazón en la recepción de exiliados por el conflicto entre el comunismo y el postcallismo, pero que muy rápidamente, alrededor del 32-33, México vuelve a abrir las puertas hacia refugiados y perseguidos, y bueno, entre otros, en el año 37 llegó Trotsky como
al único país que le expidió una visa para salvar su vida, que se no más pudo prolongar 3 años, ¿no? Es un poco esto lo que les quería decir. El origen de ese México de exilios es también esa Revolución Mexicana, pero no solo un México de recepción, sino que en esa recepción están pasando muchas cosas, se piensan muchos proyectos, ¿sí? Proyectos que luego tomarán cuerpo o no a la hora de los retornos de esos exilios. Como ejemplo, sin exagerar, pero buena parte de la reflexión teórica y política en torno a la redemocratización de América Latina en las postdictaduras de los 70s, tuvo lugar en México, en la confluencia y en la discusión y en las polémicas de una América Latina exiliada en los años 70 en México, discutiendo de política. Y buena parte de esos exiliados luego se convirtieron en funcionarios de los gobiernos de Oriente. ¿Sí? Bachelet es un... ¿Sí? Hasta aquí. Terminaría para... Si hay preguntas. Gracias. Bien, en efecto tenemos tiempo, esto puede ir en muchas direcciones diferentes, está en sus manos, tenemos un poco de tiempo para preguntas, comentarios. Si están aquí en la sala, levanten la mano, y si están en Zoom, pues también levanten la mano en la aplicación de Zoom y les daremos la palabra de un lado y del otro. Adelante. Juan, si quieres hablar un poco alto para que lo oigan en Zoom, te lo agradezco. Y luego, y después de Juan, Antonio Azuela del otro lado. Bien. Sí, no hay problema, puedo hablar. Bueno, mejor para que... Sí, pasamos el micrófono acá. Hello. Okay. Sí, mi pregunta, tengo un par de preguntas, pero vamos con una primero y después, si hay tiempo, hago la otra. ¿Es verdad que México en los 20, los 30 se convierte un poco en este referente cultural, intelectual a la que Latinoamérica está mirando y a los intelectuales están viajando para un poco nutrirse de esta novedad que produjo la revolución? La duda que algo mencionó al respecto, pero la duda que tengo es por qué ese referente luego no es imitado en materia, por ejemplo, económica, la reforma agraria, es lo que estoy pensando, por ejemplo. ¿Por qué la reforma agraria toma tanto tiempo en desarrollarse en América Latina, en los demás países? Sí, México ya era un poco, y de esta revolución, era un referente político y cultural. Entiendo que dijo, no la querían exportar, está bien, pero ¿por qué no la importan? No, hay una idea de por qué tanto intelectual circula ahí, no importan esta visión. Sí, adelante. Bueno, no hay modelo que exportar, es decir, no hay fórmula que exportar, pero sí hay bastantes ideas que exportar. Es decir, por ejemplo, no hay país en América Latina a partir de los años 20, inclusive la propia Argentina, que es anterior a México, en donde el 27 constitucional no sea modelo para discusión en torno a propiedad y petróleo. Es decir, si tú buscas en los diarios de debates en América Latina discusiones en torno a petróleo, vas a ver de que México ocupa el primer lugar. Como modelo constitucional, ¿sí? Como modelo para resolver el asunto, ¿sí? Entonces, no hay internacional mexicana, digamos, promoviendo una revolución, pero hay una cantidad de ejemplos, sobre todo en términos de normatividad, en donde México está presente. Esa es una respuesta, digamos, políticamente correcta. Una respuesta un poco más cínica, no es mía la idea, sino de un enorme escritor, que dice que lo que pasa es que en México los mexicanos
primero hicieron la revolución y luego la pensaron. ¿Sí? Es una especie de una revolución que cuyo programa fue cristalizando al calor de la guerra y no hay un programa previo, no hay una vanguardia esclarecida que lleve adelante el programa, ¿no? Eso lo puedes ver perfectamente en cada uno de los experimentos en torno a, por ejemplo, petróleo, o las vicisitudes de la reforma agraria, qué forma le damos a la reforma agraria, ¿sí? O las pruebas en materia educativa, cultural, etc. ¿Sí? No sé si contesté. Digamos, no hay ejemplo en términos de modelo de cuál es la fórmula para hacer la revolución, pero sí hay ejemplo en términos de hacia dónde queremos ir, cómo lo consiguieron los mexicanos. Bien, gracias. Antonio Azuela, si estás por ahí, bienvenido. Hola, gracias, Emilio. ¿Se escucha bien? Sí, sí, adelante, adelante. Bueno, muchas gracias, Pablo, por una charla muy, muy esclarecedora. La pregunta que te iba a hacer ya la respondiste, porque se refería al lugar que pudo haber tenido la Constitución del 17 en esa recepción latinoamericana. Ya hablaste del 27 y de su condición, digamos, de referencia imprescindible en el tema de recursos naturales. Pero entonces a lo mejor cambio la pregunta. ¿Cuál es el estado de la historiografía sobre este lugar de la Constitución que ha cambiado mucho? Porque antes teníamos la versión priista de que la Constitución mexicana era un faro que había iluminado al mundo, que evidentemente era no solo cursi, sino totalmente desmesurada. Pero los juristas de los últimos 30 años más bien tienden a ningunear a la Constitución del 17 y creo que hace falta recolocarla, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde debería ir la investigación o qué le falta a nuestra agenda de investigación para darle un sitio eh, más correcto, más certero históricamente Sí. a la Constitución del 17 en América Latina? Bueno, un abrazo, Toño, desde Chicago. ¿Sí? Muchas gracias por la pregunta. No, mira, es una muy buena pregunta, porque efectivamente, de Constitución Faro o Constitución Ejemplar ha pasado a ser una Constitución absolutamente ninguneada, una especie como de monstruo que ha recibido más de 400 reformas constitucionales, etc. Mira, yo creo que no es un campo absolutamente abierto. Se avanzó un poquito, sobre todo en algunas cuestiones que hicieron en el Instituto de Investigaciones Jurídicas con motivo del centenario de la Constitución en el 17, en el 2017, una cantidad de homenajes, actos, etcétera, y hubo un par de publicaciones sobre la Constitución, el constitucionalismo comparado. Ahí hay algo ya publicado por jurídicas, ¿sí? Pero es un campo que requeriría un trabajo muy, muy serio y muy en profundidad. Yo diría que, por ejemplo, la gente que está trabajando en este momento en energía y petróleos, hay gente que está explorando este asunto. Pero, por ejemplo, las discusiones en torno a reforma agraria, vis a vis, supongamos, los años 50 en Bolivia y México, diría que yo no conozco trabajos en torno a esto. Reforma agraria boliviana y México, sí hay trabajos en torno a educación indígena, indigenismo, etc. Pero es un campo que merecería una tesis, ¿no? Una tesis de historia del derecho. Gracias, Pablo. Muchos saludos. Un abrazo. Hacemos una, hasta que se nos acabe el tiempo, hacemos una acá en presencial y luego una por Zoom. Camilo, adelante. Sí. Te pasamos el micrófono para tener constancia, sí. Muchas gracias. Tengo una pregunta acerca de si podían decir algo del contraste de la recepción entre la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana, particularmente en relación con
los distintos sectores sociales que se abren a cada una de ellas. Nos habló de cómo la Revolución Mexicana es bienvenida por este sector de la reforma universitaria. Y me pregunto si es ese mismo sector el que, si no en 1917, si en 1920-22, recibe la Revolución Rusa, si es esa gama de partidos socialistas los que terminarían yendo hacia el comunismo, o en qué momento se bifurca completamente esos distintos sectores inclinados hacia la izquierda que están pensando en estos ejemplos revolucionarios. Gracias. Sí, no, también es una muy buena pregunta. A ver, bueno, para empezar, la Revolución Rusa echa a andar una idea de una revolución planetaria. No es el caso mexicano. Y para esta revolución planetaria hace falta una organización también planetaria, con sus sucursales, digamos, en cada uno de los países, que son los partidos comunistas. ¿Sí? Esto no es el caso mexicano. El caso mexicano penetra, yo diría, respondiendo a tu pregunta, en distintos ámbitos sociales. Yo me quise, solo en esta charla, centrar en la parte universitaria, ¿sí? En la parte universitaria porque los líderes de este movimiento universitario se convertirán luego en los líderes de movimientos políticos. No todos, pero en su mayoría sí. Yo hice referencia a Víctor Raúl Aya de la Torre, pero podemos hacer referencia a otro líder universitario que se llamó Fidel Castro, ¿sí? Que antes de ser Fidel Castro, pues se fue un líder universitario. De alguna manera, su militancia nació también por ahí. Muchos líderes pasan, la politización primaria es el movimiento de reforma universitaria. México penetra en estos partidos. Yo diría que penetra con muchísima más facilidad en partidos nacionalistas, partidos socialistas, ¿sí? Y con muchísima más dificultad en los ámbitos del comunismo o de los espacios que comienza a permear los movimientos comunistas, porque México tiene una polémica en sí mismo con el comunismo, ¿sí? Y luego tiene momentos de encuentro también. Ahora, también México penetra, pero este es otro México, en el movimiento obrero a través del anarquismo y a través del magonismo, ¿sí? En una polémica, en una discusión muchísimo más rica, digamos, mucho menos monolítica, porque lo que abre el magonismo en los espacios anarquistas es un debate riquísimo en torno a la naturaleza de la revolución en América Latina, preguntándose, ¿qué es esto del zapatismo? ¿Sí? El zapatismo es efectivamente la semilla de la revolución social en América Latina, ¿o qué es? ¿Sí? Y como los anarquistas son gente testaruda y muy buenos gente de mucha polémica, pues deciden no hacerle caso a Flores Magón y viajar a México a ver qué estaba pasando. Y visitan México en el año 14 una delegación de anarquistas rioplatenses para ver qué estaba pasando aquí, y la decepción es enorme. Enorme. ¿Sí? Cuando ellos ven desfilar a los zapatistas por la Ciudad de México, dicen, esto no es la vanguardia. ¿Sí? Pero a pesar de ello, la polémica que se genera y el debate que se genera es muy rico, y demora meses y se prolonga durante meses en las páginas anarquistas. De hecho, la primera biografía que Flores Magón, la primera hagiografía biográfica, es la de Abad de Santillán, publicada en Buenos Aires en el año 22. ¿No? Es decir, la presencia de ellos es verdaderamente sorprendente. Para que tú solo te des una idea, el periódico Regeneración
se publica en Los Ángeles y se lee en una celda en el presidio del fin del mundo en Tierra del Fuego. ¿Cómo llegó ese periódico a Tierra del Fuego? No solo llegó, sino que quien lo lee, que es Santilli, contesta y se publica en Regeneración. Entonces ahí hay un espacio en el mundo del anarquismo y sobre todo del anarcosindicalismo importante, que por supuesto tiene la duración que tiene. A mediados de los 20 esto va de salida, ¿no? Y lo que va de entrada es, de alguna manera, la versión más ortodoxa de la Tercera Internacional y las polémicas con el socialismo. Bien, casi se nos acaba el tiempo, pero quizás podemos poner una pregunta más del Zoom. Si pueden ser breves, lo agradezco. Adelante, Alberto. ¿Quién? Luis Gonzaga. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la conferencia que ha sido extremadamente interesante. Yo voy a hacer una pregunta a lo mejor que va un poco más allá del tema, pero que está muy relacionada con el tema, que es la cuestión de cómo esta diplomacia de las letras de la que nos ha estado hablando afecta a la diplomacia institucional, a la diplomacia real, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque sé que hay una reforma de esta en 1921, si no recuerdo mal, por Álvaro Obregón, precisamente para crear un departamento de publicidad y de propaganda, y como plantea Silvia Dumer en un artículo sobre la diplomacia pública mexicana, Lázaro Cárdenas crea ese departamento autónomo de prensa y publicidad, si no recuerdo mal, o prensa e información. Precisamente para, digamos, centralizar todos estos esfuerzos que se hacían por una parte desde la universidad, por otra parte desde la Secretaría de Educación Pública. ¿En qué medida toda esta diplomacia, todo este movimiento que usted ha descrito afecta a la diplomacia, digamos, institucional? Muchas gracias. Sí, bueno, según entiendo, son dos cosas distintas. Una cosa es el Departamento de Prensa y Propaganda de los años 30, que eso corresponde a la Secretaría de Gobernación y tiene que ver con política interna. Y otro es el Departamento de Publicidad, Propaganda, Promoción de Cancillería Mexicana, que de hecho, usted tiene razón, lo echa a andar Genaro Estrada en los primeros años 20, de alguna manera para centralizar u ordenar las redes de comunicación y de promoción. Mira, yo no, pensando en América Latina y en las relaciones diplomáticas en América Latina, cuando llega Amado Nervo a Buenos Aires, ¿sí? Hay un homenaje a él en la Casa Rosada con el presidente argentino, etc. Y un poeta argentino le dice en un discurso al presidente argentino: miren, cuando dos países no tienen nada que comprarse ni nada que venderse, como es el caso de México y América Latina, lo mejor que pueden hacer es intercambiar poetas. Y creo que tenía razón, porque el vínculo diplomático y el vínculo comercial de México con América Latina es poco menos que cero. Pero la importancia de la presencia, digamos, cultural de estos países es algo que muy rápidamente descubrió o relanzó México, porque es una historia
muy vinculada también al siglo XIX. Y me parece que eso que fueron los diplomáticos de las letras jugaron un papel central. Un par de, digamos, el esfuerzo que hacía Favela para conseguir una página del periódico La Prensa en Buenos Aires, la conseguía Amado Nervo en una entrevista, ¿sí? Porque ¿quién le iba a negar una entrevista a Amado Nervo? ¿Sí? ¿O quién le iba a negar una entrevista a Alfonso Reyes? ¿O quién se le iba a negar a Carlos Fuentes? ¿Sí? O a Octavio Paz. En ese sentido, yo no creo de que la presencia de diplomáticos, estoy hablando de América Latina, de hombres de letras, haya ido en demérito de una diplomacia profesional, porque creo que, por lo menos a los que me estoy haciendo referencia, fueron también diplomáticos profesionales, porque además algunos de ellos, en el caso de Amado Nervo, ya venía siendo diplomático, fue suspendido de su cargo por sus, digamos, simpatías hacia el huertismo. Es gente que venía de alguna manera trabajando para la Cancillería. No creo que haya sido o que haya demeritado la presencia de una diplomacia, digamos, profesional, técnica, por lo menos en el caso latinoamericano. Muchas gracias. Solo para agradecerles a ustedes su presencia aquí y en el Internet, y al doctor Pablo Yankelevich por sus estimulantes comentarios. Esperamos que sea el comienzo de una conversación que podamos de un modo o de otro seguir llevando adelante. Gracias y buenas tardes.